En la Secretaría se recibieron el oficio 14 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que rectifica fecha de emisión y remite anexo en formato solicitado en el oficio anterior, con las respuestas a las consultas formuladas por los parlamentarios y parlamentarias. De la Oficina de Informaciones, en que envía los informes elaborados en relación al capítulo 02 FOSIS, 06 CONADI y 07 SENADIS, correspondientes de la partida 21 del Ministerio de Desarrollo Social, el que contiene el informe de cumplimiento de compromisos, la información al 25 de agosto, la minuta con antecedentes de ejecución presupuestaria de acuerdo a la última publicación de antecedentes por parte de IPRES y las variaciones de la glosa de 2022 y 2023 para los capítulos mencionados. Se acompañaron en sus carpetas el nuevo oficio con los links correspondientes. Y llegaron, secretario, y se chequeó que haya llegado toda la información que pedimos de las publicaciones de los terceros que reciben aportes. No, no lo hemos verificado. Porque hasta el otro día solo había llegado lo de familia y la ministra iba a ver qué había pasado y no sé si eso lo chequearon, ministra. Perdón, vamos a repetir. Si llegaron todas las informaciones pedidas, porque en la información pasada solo estaba familia, con los links no se podían abrir. Y yo no sé si la ministra revisó eso y nos mandaron la información que habíamos solicitado. Presidenta, efectivamente rectificamos la información y los links respecto de la Fundación de la Familia y respecto de los otros organismos privados que reciben fondos. Hemos instruido el envío de la información. Por lo tanto, cuando lo tengamos sistematizado, se los vamos a hacer llegar. Ya, o sea, los todavía servicios no se y ha las mandado. subsecretarías los que lo están reuniendo y los hemos oficiado para ello. Ya, a mí lo que me preocupa, ministra, es que como esto es cumplimiento de ley de presupuesto, de normativa de ley de presupuesto, me preocupa si se está cumpliendo lo que debe cumplirse en esta materia, y no es porque lo estemos pidiendo nosotros. O sea, esto debería ser algo que ustedes tengan claro y al día. Yo sé que usted viene llegando, que tiene poco tiempo, la subsecretaria también, pero nuestra pregunta es si se está cumpliendo con la obligación de los terceros de subir en sus páginas web la información y si el Ministerio está haciendo el seguimiento. Y esa respuesta no la tenemos y ha pasado ya más de 2 semanas desde que se planteó el punto en esta comisión a su antecesor y seguimos sin respuesta. Eso es lo que preocupa. Senador Durresti, sé que están afuera los funcionarios del FOSI. La idea es poder hacerlos pasar. Tenemos en el acuerdo de la comisión es que partíamos por el FOSIS hoy día y eso en atención a su solicitud, colega. ¿Ya? Y además hay una petición del senador Coloma de la sesión pasada sobre el tema de la ficha CACEN y pobreza. Aquí hubo una publicación en medios nacionales que se hizo respecto de la veracidad o no de la situación de la pobreza en Chile. Hoy día venía de hecho otro artículo con números sobre esta materia, también en el mismo medio, y nos gustaría poder, ministra, tener en la próxima sesión una exposición completa de este tema y poder oír e invitar a quienes han debatido o rebatido, digamos, las cifras, porque creo que es importante para el país que se despeje este tema con datos. Aquí los números, a mí me enseñó una amiga economista que los números hablaban y no se pueden interpretar mucho, son lo que son. Entonces yo creo que sería bueno despejar ese tema a efectos de el gobierno y también de la opinión pública. Ministra. Presidenta, respecto de eso, el otro oficio que hicimos llegar es un oficio con respuesta a las preguntas que se plantearon en la sesión anterior y entre ellas viene una minuta sobre toda la explicación de CACEN, que es justamente la que tiene ahí el senador. Y bueno, si hay una invitación, por supuesto, a una exposición a la subsecretaria de Evaluación Social, ella la ha estado haciendo en todos los lugares y exponiendo los resultados, así que tendría toda la disposición si así lo dispone la comisión, pero también se ha planteado esto en la Comisión de Desarrollo Social, o sea, hay harta, pero toda la disposición, y si quedan dudas respecto a las minutas las atenderemos también. Gracias, ministra. Senador Durresti. Presidenta, para poder entrar al fondo de la invitación, 2 cosas, ministra. No es hace 2 semanas, son hace por lo menos 1 mes y tanto que nosotros hemos solicitado información a su antecesor y a usted
sobre el tema de las transferencias, sobre el tema de cumplimiento, lo que señalaba la presidenta. Yo me permito en eso sugerir, ministra, usted obviamente asumió hace 3 semanas y ha tenido una muy buena disposición de compartir opinión, información. Yo creo que claramente no hay un manejo ordenado de información. Es complicado que un ministro o una ministra en este caso no pueda prácticamente en línea o en un plazo de 2-3 días entregar una información. Usted me explicaba con su equipo lo complejo, lo farragoso que es ininteligible. Y cuando las cosas son ininteligibles es más fácil filtrar la corrupción en ese tipo de situaciones. Yo lo que les pedía es saber, por ejemplo, claro, yo lo que le preguntaba, por ejemplo, ¿quiénes son las instituciones que están a cargo del programa de calle? Una cosa que uno diera teclear y decir en la Araucanía, tantas organizaciones, y cruzar y tener una constante, decir, mire, esto lo atiende, no sé, hipotéticamente el Hogar de Cristo tiene un 80% y esa es su especialidad. Y uno dice, bueno, estamos ahí. Cuando tú haces este seguimiento y te das cuenta que hay determinadas fundaciones o corporaciones o instituciones, que es el debate que hemos señalado, que no tienen experiencia, que fueron constituidas recién, te permite dar una voz de alerta. Usted señalaba, ministra, no lo señalaba acá en la comisión, pero al menos para mí quedaba claro una alerta que se hizo en Atacama respecto de la adjudicación a una determinada corporación. Usted claramente identificaron, fue una situación de un funcionario interno que hace una adjudicación, una evaluación numérica de una determinada característica, y eso en una semana entendemos lo que ocurre y se identifica, creo que hay un sumario y hay una identificación. Entonces, creo que yo siempre digo que lo ideal esto es regionalizado, que tú sepas en la región tanto qué instituciones están, cómo se comportan, y después el ministerio lo puede cruzar. Entonces, yo insisto que es bueno que manejemos una información lo más en línea, lo más verificable en ambas partes, porque cuando es ininteligible es malo para el ministerio, es malo para el Parlamento y solo es bueno para quienes van a hacer algo reñido con la ley. Yo se lo pido, ministra, yo sé que usted es ordenada, estructurada y la subsecretaria también tienen un equipo nuevo, poder hacerlo, darnos un plazo. Si nos demoremos un mes, pero tenerlo y que esta misma comisión, que vamos a seguir funcionando, y viene la ley de presupuesto, uno diga, esto prácticamente en línea es así. Yo sé que existe la información, pero está mal estructurada y es poco amigable. Y cuando es poco amigable, es fácil esconder en eso situaciones. Eso como norma general. Y por último, respecto del FOSI, nosotros solicitamos la sesión anterior, poder reunirnos, o sea, que puedan estar presentes los dirigentes nacionales. Llevamos un paro de un mes del FOSI, que es un servicio tremendamente importante. Me tocó reunirme en la región de Los Ríos con ellos, señalé que íbamos a invitarlos a esta sesión. Algo también no está funcionando, una movilización de un mes por legítimas demandas que tienen principalmente nivelación de sus grados, también poder escucharlo. No corresponde a usted directamente, que pueda estar su director o sus equipos para poder verlo, pero plantearía esas dos cosas, ministra, por su intermedio, presidenta. Gracias. Vamos a pedir que dejen entrar a los asesores de la ministra, además de las personas del FOSI que iban a entrar. Tenemos, entiendo que hay 7 dirigentes del FOSI, por espacio, que entren los 3 directivos, del FOSI para que puedan entrar los asesores de la ministra. Sí, todas las instituciones, obviamente. Pero vamos a partir por institución, que entren los del FOSI, salen y entran después los del INJUB y así. Senador Coloma. No, simplemente, por su intermedio, o sea, sería importante, no sé si después de la ejecución, pero hacer esta discusión respecto al tema de la CACEN, digamos, con quienes sostienen que, obviamente con la gente de gobierno, y cuando hay planteamientos distintos para tener una opinión. Yo lo que haría es que en la próxima sesión, porque vamos a terminar hoy día, espero los 3 servicios que teníamos en agenda, y yo haría la próxima sesión los tres servicios. Sí, yo sé que nos quedan 3 más, pero yo, como este tema sigue permanentemente en los medios, hoy día volvió a salir, yo lo que haría es que en la próxima sesión, colegas, podamos tener el espacio de escuchar al Ejecutivo,
con la subsecretaria ministra, y yo invitaría a Quirós a que plantee por qué, digamos, las dudas respecto a lo que se ha señalado respecto de la encuesta. ¿Les parece? Ya, así se acuerdan. Muy buenos días a todos y a todas. Ministra. Presidenta, simplemente antes de que podamos entrar al fondo para responder las inquietudes que se han presentado, se han señalado. Bueno, primero, como señalar y aclarar, nosotros hemos puesto a disposición toda la información que tenemos, pero tiene razón también el senador cuando señala que, y yo misma se lo señalé la semana pasada, que la información, si no está organizada, es difícil de entenderla. Y por eso hemos estado en este trabajo, y yo, además de entregarles la información en bruto como se les entregó, sin ánimo de ocultar nada, estamos haciendo este trabajo de sistematización, pero además estamos conversándolo con la subsecretaria, diseñando también una estrategia para una administración más coherente de convenios en general, que hoy día no se administran de la misma manera en toda la subsecretaría, y por lo tanto estamos haciendo una estrategia que va a tener medidas de corto, mediano y largo plazo, y cuando eso lo tengamos diseñado, toda la disposición también de venir a exponérselos a ustedes. Yo creo, ministra, que el punto que hace el senador Durresti, que hacía yo al inicio, es que, y esto no se tome por favor como una crítica a usted, porque está asumiendo hace 2 semanas, es una crítica al manejo del Estado. Independiente de que pueda ser complejo hacer llegar la información, hay una pregunta que sí debieran todos los ministros ser capaces de responder: si estaba o no cumplido el artículo 23 de la Ley de Presupuesto, y si los terceros a los que se les entregó dinero habían publicado o no la información a la que estaban obligados por ley. Y eso del ministerio, o cualquiera, debiera responderlo de inmediato, independiente de que se demoren a hacer llegar la información. Porque si no es capaz de responderlo, significa que no sabe. Y si no sabe, significa que no hizo el seguimiento. Y eso es lo grave. Eso es lo grave del tema. Y ahí hay responsabilidad de los funcionarios y funcionarias a cargo. Más allá de la responsabilidad, obviamente, política, que, insisto, usted viene llegando, no vamos a hacer un tema de eso porque no existe, ¿ya? Pero creo que es el tema. Y lo que decía el senador Durresti es cierto. Producto de esto, era fácil simplemente hacer lo que se hizo. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en el tema de la información. Cuando se saca de la Ley de Presupuesto la información, bueno, algo hay detrás y uno no puede al final defender lo indefendible. Pero bueno, ya está hecho el punto y nosotros esperamos que para la próxima sesión ya esté toda la información en manos nuestras. Y la primera información es si ustedes siguieron la publicación de la obligación de los terceros, y si no la siguieron, si cortaron o no el traspaso de los recursos. Esa es la obligación. Vamos entonces, secretario, a el FOSIS. Está el director Nicolás Navarrete Hernández. ¿Cómo está, don Nicolás? Y además están los dirigentes del FOSIS presentes, entiendo que habían pedido estar. El senador Durresti se preocupó personalmente que pudieran estar. Nosotros nos opusimos, pero bueno, tiene tanta fuerza el senador que tuvimos que ceder. No, eso es broma. Muy bienvenido. Director, no sé si la ministra quiere decir algo antes o le damos derechamente la palabra. No, damos la palabra al director. Director, don Nicolás tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solo una pregunta. ¿Pasamos directo a la presentación de la ejecución presupuestaria? ¿Sí? Okay. Ok. Sí, no, esa era mi pregunta esencial. Entonces, de traspaso tercero estamos en la entrega de la información al Ministerio, que ya fue entregada el 22. Perdón, ¿cuánto tiempo lleva usted en el FOSI? A finales 29 de abril del 2022. ¿Y está toda la publicación arriba de las webs de las instituciones a las que ustedes les entregaron dinero? Sí. ¿Están todas publicadas? Están no hay todas ninguna publicadas en los institución links. que no haya publicado. De las instituciones. Esa es la obligación. Sí, estamos haciendo seguimiento y apercibimiento de las instituciones que no lo han Perdón. hecho. O sea, estamos mal, po. Usted se preocupó de que todas las instituciones a las que usted le entregó dinero cumplieran con la obligación legal que tenían de subir esa información a sus redes, a sus páginas web. Estamos haciendo eso. O sea, no se preocupó. Estamos haciendo eso, senador.
¿Se da cuenta lo delicado que es esto? Ujú. Porque esa es una obligación suya. Porque si no subían esa información, usted no le podía seguir traspasando dinero. Respecto a lo que comentaba el senador Turresti, presidenta, efectivamente estamos desde el 1 de agosto en el FOSIS en una situación en la cual hay una movilización, senadora. Bueno, y saludarla también a todas las senadoras, senadores y diputadas por su intermedio, presidenta. Estamos en una movilización desde el día 1 de agosto que se mantiene hasta el día de hoy por temas esencialmente, para ser bien honesto, que se vienen arrastrando desde hace harto tiempo. Yo resumiría eso quizás en 4 grandes temas. Recursos para supervisión en terreno, llámese viáticos y autos. Ahí lo que tenemos es una situación en particular en los autos que hay 30 autos que tienen más de 8 años de funcionamiento. De esos 30 autos, 29 debieron haber sido repuestos en gestiones anteriores, una en esta gestión. En el periodo 2022-2026 son 7 autos los que debieran ser renovados. El año pasado renovamos 2. En la propuesta que estamos entregando estamos renovando o proponiendo renovar 4 más, y en la formulación presupuestaria del año 2024 hicimos la solicitud de la renovación completa del parque vehicular del servicio. Respecto de los viáticos, lo que hace la situación pandémica en la gestión anterior, independiente, no voy a juzgar por qué se hizo o por qué no, cada autoridad toma sus decisiones con la información que tiene a mano. Habían viáticos en el año 2020 de algo cercano a 350 millones de pesos. El 2022 recibimos el servicio con algo cercano a 200 millones de pesos. Esa es una rebaja esencialmente de 1/3 o casi la mitad de los viáticos, y eso ha dificultado el trabajo en terreno. ¿Por qué es tan relevante los viáticos en nuestro servicio? Porque lo que hacemos desde FOSIS, y siempre es bueno ponerlo en contexto, es la formación de capacidades y habilidades para que las familias salgan de su condición de pobreza y vulnerabilidad. Formar capacidades y habilidades no es un proceso fácil, no es como transferencia de recursos. Hay que ir a acompañar a familias, trabajar y ir avanzando progresivamente en esa formación de capacidades, y por lo tanto eso requiere un acompañamiento en terreno in situ. Y en ese sentido son los funcionarios y funcionarias de FOSI a lo largo de todo el país quienes hacen estos trabajos. La tercera gran demanda es inversiones en infraestructura. Lo que produce la situación pandémica también por la estrechez fiscal es que hay desinversión en infraestructura, y en eso hemos ido avanzando. Y lo cuarto es el mejoramiento de grados, sobre todo centrado en los grados más bajos. Estamos pensando en funcionarios que son bajo el grado 16, que tienen grados 17, 18, 19, cómo avanzan progresivamente. La propuesta que presentamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abarca a 109 funcionarios que en este periodo de gobierno podrían avanzar hacia el grado 16 de forma progresiva. Para tener un orden de magnitud, hay cerca de 800 funcionarios a contrata en el FOSI, entonces esto es algo cercano a un 15-16%. Eso, y sumado también a lo de los funcionarios honorarios. En particular, la situación que ocurre ahí es que el reajuste del sector público es del 12%, pero como ustedes bien saben, la glosa de honorarios se ajusta a un 6,3% el año anterior, y por lo tanto no permite la disponibilidad fiscal en la ley de presupuesto que el reajuste del sector público se equipare al reajuste de los honorarios. Lo que hicimos el año pasado fue, con cargo al servicio, reajustar en lugar de un 6,3, un 8, y parte de lo que estamos trabajando también es quizás cómo logramos equiparar el reajuste del sector público del 12% al de los funcionarios a honorarios. Durante este periodo nos hemos reunido en variadas ocasiones con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Hicimos una propuesta el 1 de agosto, hicimos otra propuesta el 3 de agosto, entre el 18 y el 21 hicimos una tercera propuesta, y hoy a las 3 de la tarde nos volvemos a reunir para intentar avanzar en estos, diría yo, 4 grandes temas. Hay un quinto que es de gestión interna, acelerar procesos, que también estamos avanzando en eso. Pero a pesar que sean problemas de larga data, como dirección y como ministerio y como gobierno, esto es algo que nos preocupa y que estamos siendo parte activa de la solución. Nuestro interés es que los trabajadores desarrollen sus funciones de la mejor forma, porque estamos trabajando con la gente más vulnerable, y ahí necesitamos buena entrega de los servicios, y en particular en esta gestión también hemos tenido avances. Lo comentaba ayer en la Comisión Mixta en la Comisión de Desarrollo Social.
Si uno va, por ejemplo, a los concursos internos para la promoción de la carrera funcionaria, del 2013 del 2014 al 2023 han habido cerca de 50 concursos internos, según lo que informa la Subdirección de Personas, y 40 de esos han sido en este periodo de gobierno, de abril del 2022 a la fecha. Son 4/5 del total, y eso es parte no de un hecho aislado, sino de una profundización que estamos haciendo para desarrollarlo de mejor forma. La propuesta, y con esto termino, Presidenta, ¿por qué nos interesa también que los grados más bajos suban? Porque lo que ocurre cuando hay grados muy bajos es que hay rotación. Y cuando uno lo que quiere hacer es formar capacidades y habilidades en las familias, lo que necesita es continuidad en el trabajo. Entonces, si una semana la visita un profesional que luego se retire de la institución y a la semana que sigue viene otro profesional, es muy difícil que podamos desarrollar un trabajo de buena forma, y por eso también como Ejecutivo estamos siendo parte activa y comprometidos con la solución. Eso, Presidenta, respecto a la movilización. Senador Durresti, diputada, luego. Sí, Presidenta, en la reunión que nosotros sostuvimos hace ya aproximadamente más de 15 días con los funcionarios, particularmente de la región de Los Ríos, quienes la directiva completa nos planteó, obviamente, el numeral de situaciones, director, que usted señala. Estábamos en línea también con los directores nacionales. Yo creo que usted se queda corto en los planteamientos, en las observaciones. Hay temas de clima laboral, hay temas de capacidad de trabajo. El FOSI trabaja en los lugares más recónditos y en buena hora, llega ahí donde no llegan otros servicios. Tenemos una situación que yo revisaba acá en mis apuntes, principalmente en los grados. Estamos con grados que son insostenibles y que tienen una gran cantidad de funcionarios en esa situación, y para cualquier dirigencia gremial es difícil poder explicarle a sus colegas de esos grados que pasan un año y han ido, y aquí, ministra, yo creo que esto excede al director. El director es el jefe del servicio, pero al final esto es el ministerio. Se han ido cambiando las fechas y las fórmulas. Entonces, lo que era ahora en enero, los vamos a traspasar en diciembre, los de diciembre se corre un año, entonces se genera un grado de incertidumbre. Yo creo que uno puede entender la disponibilidad presupuestaria y obviamente hay que ser responsable en ese sentido. Pero yo creo que se ha ido trasladando principalmente este mejoramiento de grado. Entonces, la base de los funcionarios claramente ven desmejoradas sus situaciones. Yo ahí, ministra, más que el director, esto es una decisión de presupuesto, es una decisión del ministerio, el poder escuchar cuál es el camino de solución. Un movimiento que lleve un mes de movilización, claramente algo no está confluyendo. No recuerdo otro servicio que esté con este tiempo de paralización, algo además tan sensible para la gente más humilde, más sencilla y más territorialmente más periférica en las regiones. Entonces, algo no está funcionando. Algo o no se está cumpliendo o no se están generando las instancias para resolverlo. Yo en eso, más que los puntos que nos señalaron los dirigentes, cumplir eso, agradecer que la comisión haya aceptado poder escuchar acá a los dirigentes nacionales que tienen de Arica a Punta Arenas movilizados a sus funcionarios en pequeñas comunas, en pequeños territorios, y también ya se siente en las regiones la preocupación de que los proyectos quedaron sin atención. Estábamos con esto de los viáticos, los vehículos. Pedirle, yo no sé si esto excede, no quiero meterme en la gestión ministerial, pero entiendo que el FOSI forma obviamente parte del ministerio, ver de qué manera le buscamos una solución, porque es bien contradictorio que estamos discutiendo la ley de presupuesto, los grandes números, la ejecución presupuestaria, lo que viene para el próximo año, pero tenemos, no sé si me equivoco, ¿cuántos funcionarios son? 1.200 funcionarios a lo largo de Chile paralizados. Hace un mes que eso pueda tener una solución, un camino de solución. Si se van a reunir hoy día en la tarde, que ayude esta comisión, y si es presupuesto, habrá que pelear en presupuesto los fondos adicionales, pero buscar director, ministra, por su intermedio, particularmente la ministra sé que ha hecho esfuerzos y viene llegando, nos hereda usted situaciones, pero creo que no es bueno profundizarlo, porque
al menos termino con esto, la situación con los dirigentes de la región son complicados y yo creo que también hay problemas de gestión, ministra, y en eso también quiero ser muy enfático y director. Las jefaturas regionales, cómo están tratando a los funcionarios, cómo está el clima laboral interno. Creo que eso también es importante poder discutir, lo que subyace en estos petitorios gremiales. Eso, Presidenta. Gracias, senador. Diputada Navillán y luego la senadora Carvajal. Si quieren, diputada, también se la doy después de la senadora. Muchas gracias, Presidenta. Solo una duda, supongo que tendrán la cifra. ¿Cuántas son las personas, son dos preguntas, cuántas son las personas que están en esta condición de que debieran de subir en su grado laboral? ¿Cuántas personas son? ¿Cuánto calculan ustedes? ¿Qué significa eso en dinero? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas de esas personas han entrado al servicio desde el año 2022? Es decir, me gustaría saber cuántas personas están bajo contrata o bajo honorarios históricamente, y si es que ha habido una variación sustantiva entre el año 2021 y el 2022 y el 2023. O sea, en el fondo tener claridad cuántas personas había a contrata y a honorarios el año 2021, 2022, 2023. Esos datos serían importantes porque claramente esto va a terminar viéndose en el presupuesto y el presupuesto pasa por la Cámara de Diputados, entonces para nosotros es importante tener esos datos. Gracias. Yo no sé, porque la senadora Carvajal también me pidió la palabra, pero no sé si la diputada Emilia Nullado quiere ahondar en el mismo tema o sí, diputada. Gracias, Presidenta. Tuve la oportunidad, al igual que el senador Durresti, de poder escuchar a los dirigentes de la región y también a las dirigentes nacionales. Entiendo que es importante que una institución pueda tener buen trato, independiente de la pobreza que puede existir. Eso, sin duda, el Estado no tiene todos los recursos para poder lograr contar con el apoyo que ellos necesitan en viático, también el poder incorporar tal vez la revisión de sus grados y en la situación que quedarían aquellas personas a honorario. Yo, por su intermedio, señora Presidenta, quisiera que esta comisión mixta pueda ir lo más probable más allá de la revisión o la presentación que haga el FOSIS. En lo particular, a todas las familias más vulnerables de Chile le interesa que esta institución pueda contar con los programas y estos programas puedan estar en cada una de las diversas comunas porque lo requieren. Si bien hay un nivel de pobreza que se considera estadísticamente que ha bajado, pero sin embargo la situación de esta realidad sigue manteniéndose. ¿Y qué esperan aquellas familias? Que existan programas fortalecidos, que se le haga los seguimientos, que se haga el acompañamiento para los cuales los funcionarios y los profesionales del FOSIS deben llegar a cada uno de los rincones más apartados. Y ese objetivo hoy día no se está cumpliendo. Por lo tanto, hay que hacer una revisión profunda y revisar también estructuralmente los programas que son importantes que se puedan evaluar, pero al mismo tiempo ya estamos a puerta de la fijación del presupuesto, donde a la señorita ministra le va a tocar llevar a cabo esta revisión, porque la verdad que lo que las familias esperan, vuelvo a señalar, es que los programas lleguen en los tiempos, la revisión misma, si estos programas hoy día debieran ser evaluables, qué otros programas se debieran incorporar. Lo señalo porque esta institución no ha considerado en estos últimos años, no necesariamente ahora en la administración del director, sino ya en la administración anterior, pertinencia para los pueblos indígenas y las comunidades más apartadas, aisladas, y por lo tanto también es importante revisar. Y como la diputada Navillán señalaba cuánto se contrataron en el año 2022, yo creo que la proyección tiene que ser más atrás. Considero que ha habido, tal vez y es el reclamo de los dirigentes, que durante cada administración llega un grupo de
personas que se contratan y muchas veces se le está otorgando los grados que no le competen, sino más bien no se va llevando a cabo el ordenamiento que tiene mucha gente que lleva 15, 16 años en la institución. Entonces creo que en eso hay que ser justo y hay que hacer esa revisión por muy compleja y dolorosa que sea. Así que ese es el aporte que yo quisiera otorgar, pero en lo profundizar en el ámbito más estructural de un programa que tiene que cumplir su objetivo y llegar a la familia más vulnerable de este país. Gracias. Gracias, diputada. Senadora. Y de ahí le damos la palabra. Gracias, presidenta, por permitirme. Yo no soy parte de esta comisión, pero acabamos de terminar la Comisión de Economía que me toca presidir, así que por eso me he sumado tarde, pero con mucha expectativa. Primero saludar, por cierto, a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, desearle éxito en la gestión. Nunca la gestión pública es fácil, menos en estos tiempos. Es un gran desafío, pero creo que obviamente la idea es que podamos contribuir todos a mejorar las condiciones de todos. Saludar a los dirigentes del FOSI. He tenido ocasión de hablar no solo con los nacionales, con Patricio Lama, no sé quién es, pero ahí está. He hablado con él por teléfono a propósito de mi condición de presidenta de la Comisión de Trabajo también. Y también con los dirigentes de mi región en la semana pasada. Al director, por supuesto, de FOSI, a quienes, ahí me perdí, no sé quién es. La subsecretaria de Servicios Sociales. Bien, bueno, Nicolás Navarrete, la subsecretaria, a las colegas también. Y quiero, por un lado, plantear lo siguiente. Yo creo que si nosotros miramos la estructura ministerial y de los servicios a nivel nacional, nunca vamos a ser capaces de tener completa la planilla, por así decirlo. Yo soy parte de una región, la región de Ñuble, que no solo está deficitaria respecto al componente de los servicios, sino también en la estructura y en el capital humano. Llevamos 5 años como región y quiero decirle que muchas de las situaciones que tenemos, sobre todo con catástrofes, hemos sufrido incendios temporales, nos llevan a decir cómo generamos mejor gestión si todavía no están completados nuestros servicios. Y para muestra un botón. El FOSI no se escapa de eso. Pero creo que tiene que ver con una decisión país, y aprovecho de mencionárselo, ministra, en cómo vemos efectivamente, y nos toca revisar presupuestos, sobre todo en esta época del año, en donde muchas veces la ejecución del resto de los ministerios no es óptima, no es la que quisiéramos. Entonces planteo esto porque siento que tenemos que remirar la distribución presupuestaria, sobre todo en aquellos servicios que son tan esenciales y que llegan en lo profundo de la vulnerabilidad de nuestros vecinos y vecinas. Y el FOSI es uno de ellos. Cuando yo miro, y aquí seguramente va a compartir el resto de los colegas, el presupuesto de desarrollo social, que es bien amplio, pero tiene una cantidad de quehaceres que uno de verdad diría, chuta, ¿cómo lo hacen? Porque es poco el presupuesto, entendiendo que hoy día la situación económica del país ha bajado, hemos sufrido pandemia, etcétera, y necesitamos suplementarlo. Lo propio pasa en el Ministerio de Agricultura. Yo vengo de la región de Ñuble, que el déficit en materia de inversión, en materia de agua, en materia de emprendimiento, de políticas agroalimentarias, son bien deficitarias. Y digo esto con conocimiento de causa, porque acabo de escuchar el presupuesto de Corfo, por ejemplo, para uno de los programas, 155.000 y tantos millones de pesos, ejecutado un 14% a esta fecha. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa? Tenemos que hacer innovación, tenemos que hablar de hidrógeno verde, tenemos que hablar de un montón de cosas, pero no es posible que tengamos más de 100.000 millones sin ejecutar cuando tenemos, por ejemplo, un déficit en el estamento público, que significa a lo mejor avanzar más rápido en los grados, avanzar más rápido en las peticiones. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Yo no creo que aquí haya nadie, y yo lo planteo porque ya que estamos mirando todos los ministerios de la ejecución presupuestaria, es bueno que redireccionemos la mirada, que hoy día el país requiere de más servicios, más programas sociales, y requiere que nosotros apoyemos con más fuerza al Ministerio de Desarrollo Social. Me llama la atención y que efectivamente las demandas que hay son súper legítimas, pero también hay respuesta a esas demandas. Yo no sé si aquí tuvieron, pero me acaba de pasar el colega, la respuesta que se ha dado a propósito del mejoramiento de grado. Se proponen 145.000 movimientos para noviembre. Se responde que en el 2023, en octubre, van a haber 26 movimientos. Es decir, hay un avance en eso, que sin duda, y creemos nosotros que aquí estamos todos contestes, que las reuniones que vayan a sostener debemos estar todos muy conscientes que a la hora de aumentar el presupuesto, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener un compromiso distinto. Para mí el FOSI en mi región es fundamental.
No hay manera de llegar a las mujeres vulnerables que viven allá en San Fabián, en la cordillera, y que no es posible llegar si no hay viático. Y lamentablemente hoy día no hay recursos, y cuando queremos ir a los gobiernos regionales, dicho sea de paso, muchas veces se nos tranca la pelota. Entonces creo que aquí debe haber un compromiso, no solo de los trabajadores que ponen su esfuerzo del ministerio, sino también de los gobiernos regionales que hemos trasladado muchos recursos, ministra. Demasiados recursos, y cuando hay que poner sobre la mesa que aprueben los convenios, muchas veces no quieren por distintas razones. Y creo que ahí hay un elemento que nosotros tenemos que poner a la vista. Yo solo decirle por su intermedio, Presidenta, a la ministra, que ojalá avancemos más rápido, va a tener el compromiso nuestro, creo yo, en el Senado, y me imagino en la Cámara de Diputados, para remirar los presupuestos, sobre todo en desarrollo social. Hoy día la gente está más pobre. Y por mucho que las cifras digan lo contrario, la pobreza rural afecta a la ruralidad, obviamente, pero también a las mujeres. Y aquí programas tan relevantes que están incrustados en todas las municipalidades, que son de manos del FOSI, son ejecutados por nuestros funcionarios con escasísimos recursos, sin viático, porque yo también le haría la pregunta al director. ¿Por qué se disminuyó tanto de un año para otro? ¿Por qué estos compromisos que también debieron haber seguido avanzando en los años anteriores con otro gobierno, también debieron haberse aumentado, y hoy día vemos que eso tampoco ocurrió? Entonces yo solo señalar, ministra, es necesario que ojalá usted venga con una súper propuesta de presupuesto, porque creo que aquí hay voluntad para que le pongamos más recursos, sobre todo, vuelvo a decir, Ministerio de Desarrollo Social de todas maneras y Ministerio de Agricultura de todas maneras, y sobre todo, obviamente, todos aquellos ministerios que trabajan muy derechamente y que yo felicito la gestión que hacen, porque con tan pocos recursos no sé si otros ministerios pueden decir lo mismo. Eso, Presidenta. Gracias, senadora. Le damos la palabra al director y a la ministra. ¿Quiere, presidente? Don Patricio, tiene que acercar su silla por acá, acérquela para acá, aquí al lado mío póngase. Le presto micrófono. Buenos días, gracias presidenta, senadores, senadoras, diputados, diputadas, ministra, subsecretaria. Le agradecemos el espacio para poder plantear lo que es la visión de los trabajadores y las trabajadoras del FOSI, que como bien se ha planteado, hoy cumplimos 4 semanas de movilización, una movilización que no queríamos, que no buscábamos, pero que nos vimos presionados a realizar producto de compromisos incumplidos. Yo creo que acá es bueno ser súper transparente en la información. Cuando la información es clara para todos, digamos, podemos buscar soluciones. Lo primero es que acá hay problemas, efectivamente, como planteaba recién el senador, de clima laboral. Hay regiones, específicamente la región del senador, en donde tenemos un problema grave con el director regional de ahí, en términos de relaciones laborales al interior de esa oficina regional. También hay problemas graves de condiciones laborales, algo mencionó el director ejecutivo. El año 2019, con una votación de 770 personas más o menos, teníamos 348 millones para viático. El año 2020, con una dotación de 801 personas, estamos hablando de, no honorarios, sino que a contrato y planta, teníamos 358 millones para viático. Y para este año, con una dotación autorizada de 861 personas a contrato y planta, tenemos 196 millones. Estamos hablando de, como ustedes, que son de todos y todas de regiones, conocen, de trabajo que realiza el FOSI en sectores bastante aislados, digamos, tanto en el altiplano, en la zona sur, en las islas, en las costas, en las zonas urbanas, en sectores bastante, en campamentos, etcétera. Entonces, el otro día, sin ir más lejos, conversaba con un dirigente que es apoyo familiar de San Juan de la Costa, y me contaba que para ir a visitar a su familia para hacer diagnósticos tenía que viajar como 4 horas en lancha, o si no tenía que andar como 5 horas a caballo. Esos son los trabajadores y las trabajadoras del FOSI, para los cuales lamentablemente no cuentan hoy en día con recursos para viático para poder salir a terreno, y eso significa restringir la salida y no poder garantizar que la inversión pública que hace el FOSI, que son miles de millones de pesos, esté bien utilizada. Hoy en día que nosotros vemos por distintas partes comentar el mal uso de recursos destinados a fundaciones, etcétera, bueno,
En el caso del FOSI no tenemos ese problema porque los trabajadores y las trabajadoras salen a terreno, supervisan, se meten en las poblaciones, van a los sectores más aislados, garantizan efectivamente que los recursos estén bien utilizados, pero para eso también necesitan recursos para poder salir. Y eso no está ocurriendo hoy en día, por lo tanto, los trabajadores y las trabajadoras no podemos garantizar que los recursos hoy en día estén bien utilizados, porque no tenemos la posibilidad de ir a todos los lugares que antes íbamos para poder acompañar a la familia, acompañar a las organizaciones, acompañar a los municipios que también hacen intervenciones a través de recursos que traspasa el FOSI y garantizar que esos recursos estén bien utilizados. También tenemos problemas de vehículos, el director mencionaba, hay 30 vehículos fuera de norma. ¿Qué significa fuera de norma? Significa que hay un riesgo, si salen esos vehículos, que puedan haber accidentes. En el FOSI en el 2009 hubo un accidente, fallecieron 5 compañeros y compañeras, otros tantos quedaron con secuelas de por vida. Por lo tanto, para nosotros el tema de los accidentes no es menor, digamos, lo hemos vivido en carne propia. Y el no contar con vehículos efectivamente significa un riesgo alto, digamos, porque la gente significa que muchas veces tiene que usar sus propios vehículos. Y a mí me dicen como presidente de la asociación, me dicen, oye, yo tengo que ir con mi vehículo, pero resulta que los caminos son muy malos, no puedo garantizar que no me vaya a pasar un accidente, porque los vehículos institucionales no están funcionando. Y respecto a los mejoramientos de grado, como bien plantea el director, acá hay un compromiso. El problema es que se le olvidó decir al director que el compromiso lo asumió él en noviembre, de mejorar 101 grados, los grados más bajos del servicio, y mejorar 30 grados intermedios, que son los grados que están entre el grado 10 y 16 más o menos. Ese compromiso lo ratificó en abril, y nuevamente lo ratificó en mayo, y fue garante de ese compromiso el jefe de asesores del exministro Jackson. De hecho, en una reunión con el ministro nos dijo que cuando hablaba el jefe de asesores era como si estuviera hablando él. Por lo tanto, cuando los trabajadores y trabajadoras hablamos con el director ejecutivo y con el jefe de asesores del exministro Jackson, entendíamos que estábamos hablando con las autoridades que estaban comprometiendo que iban a haber mejoramiento. Primer compromiso en noviembre no se cumplió, la gente estaba esperando en enero que se cumpliera, no se cumplió. En abril volvió a ratificar ese compromiso, no se cumplió. En mayo hicimos una movilización de un día, que denominamos paro de advertencia. A partir de ese paro de advertencia vino esta acción del Ministerio a través de su jefe de asesor para garantizar que el compromiso sí se iba a cumplir, y aquí estamos, no se ha cumplido. Estamos hablando de los grados más bajos, como bien plantea el director, grado 19, grado 18, grado 17, que son los que, además, son los que trabajan en terreno. Casi el 80% de los trabajadores del FOSI trabajan en terreno. Son los que, como les decía, garantizan que los recursos estén bien utilizados por parte del Estado. Y en el caso de los compañeros y compañeras honorarios, que está también acá la presidenta del sindicato, también hay un compromiso que no se ha cumplido, que es el reajuste, la parte del reajuste que es la deuda, que es del 4%. Ustedes saben que a todo el sector público se le entregó un 12%, en el caso del FOSI, de los trabajadores honorarios, solo se le entregó el 8%, el compromiso era que a mediados de año se le iba a entregar el 4% faltante, y aquí estamos y todavía no hay fecha para ese pago. Entonces estamos hablando de compromisos que no se han cumplido por parte de la autoridad. No es que nosotros estemos demandando o levantando un pliego de peticiones especiales. Lo único que le estamos pidiendo a la autoridad es que el compromiso que él asumió en noviembre, que después ratificó en abril y que después junto con el Ministerio volvieron a ratificar en mayo, se cumpla. Nada más que eso. Eso, sí. Gracias. Gracias, presidente. No, gracias a Dios no soy ministra. Ya no. Faltó relatar, Patricio. Mi nombre es Margarita Palleres. Sí. Soy de la región de Arica, Parinacota. Ya, a ver. Ahí está prendido el micrófono. Ya, Margarita. Bueno, una de las cosas que faltó nombrar a nuestro colega dirigente, a Patricio Lama. Mi nombre es Margarita Palleres, soy de Arica, Parinacota. Llevo 30 años en el servicio. Y una de las cosas que faltó es nombrar el tema de las licencias médicas. Es algo que a nosotros, sobre todo a los honorarios, es una necesidad. Tenemos colegas que tienen cáncer y además tienen que preocuparse de su sueldo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un procedimiento interno. El FOSI, después del accidente del 2009, todo fue con procedimiento y normas, a través de la norma ISO. Debido a eso, anteriormente nosotros podíamos enfermarnos, ya teníamos ese beneficio, pero en el gobierno anterior fueron cambiando cosas
y llegamos a este gobierno y hemos hecho un llamado al servicio de poder ver esta situación con la Contraloría, con quien corresponda, porque creo que es súper injusto que una persona que tiene cáncer, aparte de preocuparse de su enfermedad en sí, tenga que preocuparse de que no tenga sueldo. Eso yo encuentro que es súper indigno. Eso. Gracias, Margarita. Le damos la palabra al director y luego a la ministra. Gracias, presidenta. Voy a ir cronológicamente en lo que fueron planteando parlamentarios, parlamentarias y los dirigentes. Lo primero es, pueden haber cosas de clima laboral, no ha surgido en las conversaciones que hemos tenido en las mesas, pero gracias, senador, tomo nota y voy a revisar la situación particular de su región. De los tiempos de solución, estamos nosotros desde la Dirección Nacional de FOSI, el equipo directivo con los directores, directoras regionales y el equipo ministerial, trabajando con la mayor celeridad posible para llegar a la solución. Hemos hecho 3 propuestas, vamos a cada vez intentar mejorarla, porque yo creo que nadie de los que está sentado aquí en la mesa quiere que esta situación continúe. Todos entendemos la gravedad y nosotros, a lo menos como gobierno y como ejecutivo, queremos ser parte activa de la solución. Respecto de la consulta que hacía la diputada Navellán, son 109 personas las que se verían beneficiadas por la propuesta en la que estamos planteando, en tiempos distintos, en un horizonte del periodo de gobierno entre el 2023 y enero del 2026. Tenemos todas esas personas ingresaron al servicio antes del 2023. Podemos mandar un detalle pormenorizado de cuándo entró cada una de estas personas, pero como bien relataba Margarita, del dirigente del sindicato honorario, es mucha gente que lleva, no diría yo el 100%, pero en su gran mayoría es gente que lleva muchos años en el servicio. Algunos de ellos honorarios que se traspasaron a la contrata. Para poder acogerse a ese proceso ya hay que llevar un largo tiempo trabajando. Entonces estamos también aquí beneficiando a gente que lleva mucho tiempo trabajando en el servicio. Compartir lo que plantea la diputada Nullao respecto de que es necesario tener un buen trato con trabajadores, trabajadoras y también con nuestros usuarios, sobre todo cuando trabajamos en familias más vulnerables que sufren un maltrato estructural, y también cuando gente de zonas rurales, mujeres, con pertenecientes a pueblos originarios, es muy necesario tener un buen trato y eso es parte de los lineamientos centrales del equipo directivo, pero también estoy seguro los cerca de 1.100 trabajadores que tiene el FOSI hacen y comparten día a día. Cada vez que hemos recibido alguna denuncia o alguna situación de ese tipo, hemos sido implacables en esa línea. Y compartir también lo que plantea la diputada Nullao, es necesario revisar la oferta programática, eso es parte de lo que estamos haciendo. Las cifras de pobreza han ido a la baja desde el año 90 a la fecha, el 60% de pobreza en el 90, hoy estamos en un 6,5%, lo que relataba también ayer. Hay un cierto nivel de pobreza que es estructural, producto de las condiciones sociales y familiares. Lo que estiman alguna gente de gobierno, de la cual yo comparto, es en torno al 4% de pobreza estructural por ingresos, el 1% de pobreza extrema, y por lo tanto estamos muy cerca. Y eso implica que la reformulación de los programas sociales va a tener que ser necesaria, porque además de preocuparnos de reducir gente que vive bajo la línea de la pobreza, vamos a tener que preocuparnos de gente que está en peligro de caer en pobreza. Y esos son 2 tipos de programas sociales muy distintos. Afecta a FOSIS, pero va a afectar a otros servicios. Estoy pensando en CENSE, en INDAP, en Cernamec. Todos esos servicios van a tener quizás que adecuar su oferta programática y su focalización. Nosotros como servicio ya lo estamos haciendo. Compartir también lo que planteaba la senadora Carvajal. Todas las demandas que se están planteando son legítimas y por eso somos parte activa de la solución. La supervisión en terreno, respecto de los viáticos, respecto de las respecto de los vehículos, respecto de los grados, también respecto de las licencias médicas, son 16 puntos, no hice un detalle pormenorizado uno a uno, pero englobé grandes temas. Y por eso estamos siendo parte activa de la solución y compartimos. Pero también poner el punto de atención de, como relatábamos en los autos, 29 autos debieron haber sido renovados en gestiones anteriores, la reducción de viáticos a la mitad ocurre en gestiones anteriores, regularizar todo en un gobierno, sobre todo en la situación pospandémica, ya es un tremendo esfuerzo. Director, y estamos en ese proceso. Pero, perdón que lo interrumpa, porque la senadora Carvajal hizo un punto que yo creo que todos compartimos y es la necesidad de
dotar de más recursos al ministerio y obviamente servicio con mayor razón. Pero aquí hay un tema que me preocupa y por eso está hoy día FOSIS con los funcionarios. Hay una petición del senador Alfonso Urresti en concreto en esto. Aquí hay compromisos que se tomaron por ministro y usted desde noviembre a la fecha, que han ido, entiendo, siendo renovados y no se han cumplido. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para poder cumplirlos? Pues yo creo que ese al final es la preocupación de los funcionarios para dar respuesta a lo que señalaba la senadora, las diputadas, pero ¿qué se necesita de parte nuestra y qué es lo que ustedes no pueden hacer? Porque por algo no se ha cumplido, pese a que ha habido un compromiso suyo y del antiguo ministro. Yo no voy a meter a la ministra nueva porque está llegando. Para que no nos demos más vuelta, porque... Disculpe, senadora, lo que pasa es que está, o presidenta, lo que pasa es que estaba contestando cronológicamente, pero iba hacia allá. Es que yo creo que eso resume a eso. Ok, voy a dos cosas. Uno es, con los grados más bajos, el compromiso era a 112 personas. La propuesta de hoy incluye 119 en el gran global, que van a ascender al grado 16 en el periodo de gobierno hasta el 2026. Es progresivo. Entonces ya se hicieron 22 movimientos durante el primer semestre. Eso es lo que relataba la senadora Carvajal. Porque ella es senadora. Sí. Perdón que interrumpa al director, pero me lo hizo llegar el senador Durresti, hay una planificación que está bien acordada que va progresivamente ingresando, ¿cierto?, en un grado, mejorando los grados en un proceso, digamos. Es súper importante esto, Sí. porque la senadora leyó algo Así que es. le pasaron, no información Sí, de sí, ella. sí. Lo que lee la senadora es la respuesta del petitorio. Ahora, yo diría dos cosas esenciales. Una es, esta respuesta tiene, respecto de los grados, un cronograma, y lo que estamos discutiendo ahora, y va a ser menester de la tarde, son los tiempos, si los podemos acotar y quizás avanzar más rápido. Pero lo segundo es, hay una propuesta respecto de vehículos y de viáticos para este año, y probablemente los recursos del próximo año van a ser parte de la discusión presupuestaria que vayamos a tener. Usted se está saltando las partes. Uno son los grados, ya, que la senadora leyó muy bien el cronograma, que es información oficial, y otras son el resto. Para no irnos para el resto, y aquí veo a los dirigentes que mueven la cabeza diciendo que no. ¿Cuál es el compromiso y el cronograma respecto de la materialización de los aumentos de grado, de los más bajos y los intermedios, que yo tengo acá, de acuerdo a lo que se relató aquí, me puedo equivocar, 131 entre bajos e intermedios en noviembre, que a la fecha no se han cumplido. Y vamos a llegar a noviembre. Ojo, un año. Sí, no. Solo hacer una precisión. En el 10 de noviembre del 2022, lo que se plantea es que todas las personas que están bajo el grado 16 al 31 de diciembre del 2022 van a avanzar progresivamente hacia... Sí, del 2022. ¿Cuántos han avanzado? 22 personas ya han avanzado. Ya. De los 30. Están avanzando progresivamente, sí. Ahora... No, espérate, director. Los verbos son importantes. ¿Avanzaron o no están avanzando? No, avanzar. Ya avanzaron. 22 ya avanzaron. De los 30 hay 22 que están listos. Usted dijo intermedio entre el 10 y el 16. No. Bajo el 16. Es decir, grado 17, 18, 19... O sea, de los 101. Claro, pues es que los números son más complejos, pero 22 ya han avanzado. Y el compromiso era a todas las personas al 31 de diciembre del 2022. Lo que nosotros hicimos fue un arqueo segundo en mayo y eso amplió un poco el listado con 7 personas extra. Lo que contempla la propuesta entregada formalmente, y esto no se requiere nada para que se cumpla, es el avance de todo el resto en una temporalidad. Y ahí sí reconocer, nosotros queríamos y teníamos la voluntad de que esto fuera más rápido y está siendo más lento, pero se cumple el principio que sea en el periodo de gobierno. Y es parte del... El periodo de gobierno le queda como 2 años. Sí. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer... O sea, el compromiso de noviembre, que era mejorarlos, ¿era hasta el término del gobierno? Sí, hasta el 2025. Siempre fue hasta el 2025. Siempre fue hasta el 2025. Siempre fue... Y una pregunta, ¿en el periodo anterior cuántos grados se subieron en los 4 años anteriores? Nuestro registro estamos haciendo 2 cosas. Uno es vía procesos internos
10 grados se subieron del 2014 al 2023. Y en este periodo se han subido 40. Ya. Eso es por concursos internos. Después, promociones directas, como las 22 que hablamos y los 109 que estamos hablando, tenemos nosotros un registro de no más de 4 grados por año. Entonces, este es un esfuerzo, sí es verdad, pero este es un compromiso, pero es una Entonces, convicción. la pregunta es, voy a dar la palabra a la diputada de inmediato. La pregunta es, ¿qué necesita de nosotros para que eso sea más rápido? Diputada. Sí, gracias, Presidenta. Saludar a las y los trabajadores de FOSI y reconocer, por supuesto, la labor que cumple la institución. Y, director, yo creo que lo último que decía la senadora es bien importante porque, en definitiva, aquí usted nos está señalando que hubo un grupo que ya avanzó de este total y que los demás lo harían durante el periodo de gobierno, y la única manera de poder apurar eso, yo creo que más que una conversa con usted, una conversación nuestra con las instituciones que dan los recursos, en este caso Hacienda. DIPRES y Hacienda, poder tener la conversación con ella. Entonces, yo le pregunto si es que, por su intermedio, Presidenta, si se requiere algo más de parte nuestra, porque creo en definitiva que los esfuerzos de parte del FOSI y del Ministerio de Desarrollo Social están puestos sobre la mesa, y por lo tanto la planificación que tienen ustedes que sea dentro del gobierno, la única manera de agilizar yo creo que queda en manos nuestras de poder hacer la gestión respectiva. Sí, y ahí yo complementando a la diputada, porque lo que uno escucha es que es dentro del gobierno, pero tampoco hay certeza de que van a estar las platas para que sea dentro del gobierno. Entonces, a lo mejor la pregunta, y ahí es para ministra y director, es la planificación que ustedes tienen de aquí al fin del gobierno, ¿tiene ya los recursos o es una mera expectativa? Porque si es una mera expectativa, entonces tenemos que poner el acelerador, y nosotros, desde esta comisión, desde la mixta del presupuesto, que es lo que decía, ¿no es cierto?, la senadora y la diputada, tenemos que presionar hoy día en la discusión de este presupuesto, que el que estamos revisando es el 23, pero estamos trabajando para el 24. Sí, yo decir, lo que presentamos el 21 de agosto es una propuesta del Ejecutivo en su conjunto. Entonces contempla todas las áreas del Ejecutivo en su conjunto. ¿Ok? ¿Los recursos encima de la mesa? Sí, es una propuesta del Ejecutivo completo. Para esto que está del 21 de agosto, sí. Ahora, y yo Senadora. solo decir y solo transmitir porque va a ser... un poco, directora, senadora. Director, perdón la interrupción, pero para los efectos concretos, si hay un compromiso del Ejecutivo de decir, Hacienda, DIPRES, están todos conteste que de aquí al 2026 vamos a tener los recursos para subir en todos esos grados. Eso que quede claro, digamos. O sea, no puede comprometerse si no está definido los recursos. Ahora, el tema es que quisiéramos que fuera más rápido, y esa es la materia de la Sí, conversa, digamos. a mí me hace ruido porque nosotros discutimos la ley de presupuesto año a año. Entonces, el que a mí me digan que están comprometidos los recursos, me hace ruido. Y tenemos que revisarlo. Y por eso sería súper importante que ustedes, la ministra y el director, nos hagan llegar el cronograma que tienen para tenerlo claro, cosa que cuando nosotros revisemos la discusión presupuestaria de 2024, esas platas estén. Y pasan... Diputada Navellán. Gracias, Presidenta. Es que a mí hay otro tema que me preocupa. Una cosa es el tema platas, pero a mí me preocupa muchísimo lo que ustedes mencionaron respecto al ambiente laboral. Porque eso ya no tiene nada que ver con presupuesto. Eso se refiere a personas que de alguna manera no están contribuyendo a que el ambiente de trabajo sea el que corresponde. Y a mí ese aspecto me preocupa sobremanera, Presidenta. Entonces me gustaría ahondar un poquito en eso. Director. Sí, lo único que, solo para cerrar el tema anterior de recursos, es esta propuesta contempla viáticos para este año. Los viáticos del próximo año, para que no estemos en la misma situación, va a ser menester de 19 millones de pesos, que es lo que la subdirección de programas ha levantado como que es lo necesario para terminar el año en la supervisión en terreno. Los viáticos del próximo año vamos a ver cómo vienen en la formulación presupuestaria, pero eso sí va a ser menester de la formulación presupuestaria. Respecto del ambiente laboral, que plantea la diputada Navellán, no ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido regularmente desde el punto de vista de las preocupaciones, pero es parte, y tomo nota completamente de lo que plantea el senador Durresti respecto de lo que está ocurriendo en la región de Los Ríos, y es parte de lo que vamos a conversar y a Director, revisar. ¿y no sabías tú de lo que planteó el senador Durresti? No sabía porque no hay ninguna denuncia formal, de hecho, en torno al tema. Yo recibo todas las denuncias de acoso, maltrato, MALS, que se llama, acoso, maltrato laboral y sexual. No tenemos denuncia formal, pero entiendo que la denuncia es una acción de último ratio, y por lo tanto voy a también preocuparme particularmente de la situación. Sí, por favor.
Aquí, voy a agachar un poquitito. Ahí. Sí, quería mencionar especialmente eso porque nosotros... Su nombre para el Hola, registro. mi nombre es Gisela Oces, soy presidenta del Sindicato Honorario. Y efectivamente sí tenemos una denuncia, digamos, con un colega, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social que está relacionado con nosotros, con el FOSI. Y estamos en espera, incluso tuvimos que ir a Contraloría porque en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social nos indicó que como eran diferentes instituciones no había un match, digamos, asociado. Por lo cual tuvimos que acudir a Contraloría y en eso estamos en la investigación y eso es lo que nosotros en realidad lo venimos denunciando hace más de 3 meses, 4 meses, que al final tuvimos que acudir a Contraloría. ¿Y por qué el director no sabe? Yo, disculpe, senadora, quizás fui poco preciso en mi respuesta. Lo que plantea el senador Durresti era respecto del director regional. Y por lo tanto mi respuesta era en torno al director regional. Respecto de la situación que plantea la presidenta del Sindicato de Honorarios, es un funcionario de la Seremía que estaría haciendo maltrato y desde ahí hay una denuncia a la gente del FOSI. Ahora, para ser sincero, denuncias de maltrato y acoso laboral y sexual sí tenemos del orden de 50 entre funcionarios y funcionarias y es parte de lo que también estamos trabajando con el subdirector de personas. De hecho, el convenio de desempeño individual del subdirector de personas, que es ADP, contempla también un trabajo de clima laboral y también nuestra situación a la llegada al servicio. Los sumarios se estaban demorando demasiado y eso también genera un ambiente enrarecido. Entonces también estamos haciendo todo lo posible para cerrar esos procesos. Ahora, insisto, lo de las denuncias son una acción de último ratio, las cosas se van fraguando probablemente más lento y por lo tanto necesitamos una acción más activa. Sí, aprovechando que estoy acá, me voy a tomar un poco con el 4%, reforzarlo, porque había un compromiso que al mes de septiembre íbamos a tener, digamos, lo que ha dado del 4%, a la cual hoy día no tenemos fechas, digamos, exactas de cuándo se va a pasar, digamos, esta deuda, a la cual esperamos en algún momento, que fue en octubre, que fue un acuerdo que en algún momento lo tomamos, pero todavía no sabemos si va a ser o no. Eso también... Ojalá lo podamos retomar. Le vamos a pedir ahí a la ministra y al director que nos hagan llegar el calendario. Diputada. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sí, a mí me gustaría más bien tener una respuesta de parte de los representantes de los sindicatos en cuanto a, efectivamente, en qué regiones hay estos problemas de ambiente laboral, si ustedes los han denunciado o no los han denunciado, si estos son contra directivos del servicio. O sea, me gustaría más bien escuchar a los representantes de los sindicatos. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Camila. Sí, yo creo que dada la envergadura de si hay denuncia o no, ahora el director era bien claro que respecto a directores regionales no existen denuncias, pero la funcionaria no aclara que hay una situación distinta de los directores regionales, que era lo que se hacía mención. Yo creo que ha quedado claro el punto sobre la información que se vertió en la mesa. Y yo le quería solicitar, presidenta, que pudiésemos seguir con las otras partidas, porque esta discusión es sobre todo presupuestaria. Entonces, a mí me hace todo el sentido que si hay necesidades que tienen que ver con presupuesto, las vea esta comisión. Sin embargo, las que son relativas a otros temas que son sumamente importantes, y no le quiero quitar la relevancia que tienen los temas de denuncia sobre acoso laboral o sexual, pero que la viéramos en los espacios que corresponden y que pudiésemos invitar, por lo tanto, a los dirigentes, y que ellos así lo estiman, a ver esos temas en las instancias donde van esos temas. El problema, diputada, es que lo planteó el senador Durresti como uno de los temas que a él le preocupaba. No lo planteamos nosotros, ni lo tuvo que ir a votar a Constitución. No es mala voluntad. Senadora Carvajal. Sí, yo igual ofrezco, se lo dije al presidente por teléfono, la posibilidad de que pudiéramos reunirnos en la Comisión del Trabajo para ver estos temas y podemos comunicarnos y generar, porque también hay muchos protocolos que a veces no son cumplidos, y yo, para no ser menos, también hay alguna denuncia, a mí me ha tocado, que a propósito de los cambios de gobierno también se generan y también sinceremos las posiciones para evitar justamente los cambios. Y eso pasa en todos los gobiernos. Yo he sido parte de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 2, hoy día con el presidente Boris. Entonces, también hay que tenerlo claro. Pero solo para cerrar, presidenta, aquí lo han dicho bien, esto es una cuestión de recursos. Si esta comisión mixta nace el propósito y se refuerza con los datos de apoyar, como ya lo decíamos la ministra de Desarrollo Social, con un superpresupuesto, eso es lo que tenemos que al final del día generar en la discusión.
Y en ese contexto yo le pediría, ojalá que todas las que estamos, las colegas, diputadas y todo, lo miremos de esa forma. Si incrementamos las partidas, vamos a tener más recursos, vamos a tener más viáticos, vamos a tener funcionarios más, como se dice, con más espíritu de trabajo, que no creo que pase solo por los recursos, pero ayuda muchísimo. Y en ese contexto el compromiso, por lo menos, de la bancada nuestra, y me imagino que el resto de los colegas va a estar con el foco especial, ministra, en lo que es el FOSI para el recurso de 2024. Perfecto. Yo creo que está hecho el punto, y esto tenía que ver con un planteamiento que hizo el senador Durresti y que el director estaba respondiendo. Director, no sé si ya terminó de responder. Ejecución presupuestaria, como dice la diputada, a la fecha. Gracias, presidenta. Solo para estructurar y que podamos leer bien los cuadros, FOSI tiene 3 programas presupuestarios. El programa 1, que es de funcionamiento interno del servicio. El programa número 3, que es de generación de ingresos autónomos, es decir, autonomía económica de las mujeres esencialmente. Y el programa número 4, donde está el programa Familias, ex programa Puente, y la línea de cohesión social, en donde lo que intentamos hacer es construir comunidades en distintos territorios. Como lo hice en la intervención anterior, pero como siempre es bueno recordar qué es lo que hace el FOSIS. El FOSIS es el organismo público encargado de la superación de la pobreza de familias, comunidades y territorios vía la generación de capacidades y oportunidades. Esto es tremendamente necesario, creemos nosotros, porque si bien es cierto, la pobreza ha venido bajando, también ha venido bajando de forma bien resiliente. Lo que hace la pandemia es que aumenta la pobreza de 8,5 a 10,7, pero hay 40 puntos porcentuales de personas que salieron de la pobreza y que no volvieron. Y eso se hace formando capacidades y habilidades en las personas. Por lo tanto, todos nuestros programas tienen una fase inicial de formación de capacidades, reconocer potencialidades de las personas, y después una fase secundaria de inversión más potente. Como ustedes van a ver, la mayoría de nuestra inversión programática, cerca del 60%, se hace entre los meses de agosto y octubre, porque ahí es donde tenemos las capacidades de las personas y por lo tanto podemos invertir. Nuestros programas duran alrededor de 6 a 8 meses en general y están en las líneas que planteé. En el programa número 1, que como planteaba era el funcionamiento interno del servicio, presenta una ejecución al 30 de junio global de algo cercano al 52%. Tanto el subtítulo 21 como el subtítulo 22 van avanzando de acuerdo a cómo va avanzando el año, el 50% al 30 de junio. ¿Y la actualización al 30 de julio? La actualización al 30 de julio, si la podemos tener, ¿dónde está Francisco? El 30 de julio. Pero van, en esos subtítulos en particular va avanzando como va avanzando el año. Vamos a llegar a algo cercano al 60%. Donde tenemos ejecuciones menores es en el subtítulo 24, cerca del 12%. Y ahí, esto es un poco lo que venía relatando anteriormente, siempre van a haber un contraste entre lo comprometido y lo ejecutado, porque la primera parte, que es de formación de capacidades, no hay inversión en material físico. Si uno va, por ejemplo, a los programas de emprendimiento, nuestro programa regular lo que hace es, hay alguien que postula panadería, nosotros lo que hacemos es ir a ver si hay oportunidades, cuántas panaderías hay en la zona, y una vez hecho eso, vamos después y decimos, miren, hay muchas panaderías, es mejor otro tipo de cosas, y hacemos la inversión física propiamente tal. Hoy día ese nivel de compromiso es algo cercano al 87%, al 22 de agosto, y el programa o el subtítulo número 24 tiene una particularidad, que eso lo que hace es un programa que lo que intenta hacer es instalar política pública en otras instituciones. Entonces nosotros en particular este año estamos trabajando con el Ministerio de Educación y la Fundación Integra para desarrollar proyectos educativos. Entonces lo que hacemos es programas piloto que modelamos. Integra es contextos educativos de alta violencia, cómo hacemos buena educación. Estoy pensando en barrios vulnerables donde hay alta delincuencia. Y lo segundo es rezago y abandono escolar con el Ministerio de Educación. Y el otro subtítulo que tiene baja ejecución presupuestaria es el subtítulo número 29 de adquisición de activos no financieros. Eso es en particular porque el 60% de la inversión es compras de licencias de Microsoft, y eso está programado siempre para octubre de todos los años, porque tiene que ver con el vencimiento de una licencia y la renovación de la que sigue. Entonces, el 60% de esa ejecución va a ser en octubre sí o sí. Eso con respecto al Pregunta, sigue, se la hago al final.
Siguiente, por favor. Y el siguiente. Sí, diputada. Que tengo una consulta respecto a esto. No puede dejar de asombrarme, no, en la anterior, que en las transferencias corrientes, que son las que usted me dice que son para reforzar, en el fondo, el trabajo que el gobierno está haciendo, por lo tanto, en transferencias del Ministerio de Educación, etcétera, haya solo un 12 y algo % de ejecución a estas alturas. Me parece increíble. Sí, le pido disculpas, diputada Navellán, si fui poco claro en la explicación. Lo que hacemos en este programa en particular es construir un desafío colectivo. Entonces llamamos durante el primer trimestre a diferentes instituciones a decir cuáles son sus desafíos de política pública. Después se llama a la sociedad civil y la sociedad civil propone soluciones. Por lo tanto, ahí ya estamos en algo cercano a abril. Una vez que llegan esas soluciones, tienen que hacer sentido de política pública. Entonces hacemos un trabajo muy acucioso entre nuestros socios, el Ministerio de Educación y la sociedad civil, para que la solución que se proponga tenga sentido de política pública y pertinente. Pongo un ejemplo claro. Si a FOSI le dijeran que tenemos que transferir y entregar bonos, no le es pertinente al servicio. Entonces necesitamos hacer una construcción en conjunto y después hacemos el proceso de ejecución propiamente tal. Entonces, cuando uno hace el corte al 30 de junio, lo que estamos haciendo es terminando de definir la solución de política pública y hacer la ejecución después durante los 6 segundos meses. Eso es un proceso regular. De hecho, si uno fuera a la misma partida o al mismo subtítulo el año pasado, presenta niveles relativamente similares. Debo reconocer, el año pasado era 17%, nosotros estamos en 12%. Tiene que ver con que había, además de Integra y Mineduc, había un tercer desafío, que era con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y lo que ocurre es que no hubo ninguna propuesta para la Subsecretaría de Prevención del Delito que le hiciera sentido a la institución. Entonces tuvimos que reformular ese desafío y rehacerlo, y eso explica la diferencia. Pero ese es el funcionamiento, y si usted me pregunta a mí, yo creo que el programa desde ese punto de vista, que está construido desde gobiernos anteriores y que nosotros consideramos que está bien, cumple el objetivo, porque además hemos sido eficientes en instalar política pública en otros servicios. La siguiente, por favor. No, la anterior. Ahí, esa. Este es el programa número 3 de generación de ingresos autónomos. Esto tiene varias particularidades. Hay algunos programas que son IRAL, que también retrasan la ejecución presupuestaria. Como ustedes saben, los programas IRAL, primero se aprueba la ley de presupuesto en diciembre, después vamos a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen que aprobar la inversión IRAL. Eso ocurre entre enero y marzo, y después nosotros podemos hacer licitaciones y ir a ejecutar al territorio. En particular, en el subtítulo número 21 estamos yendo acorde a lo planeado. Tenemos un poco menos de ejecución en el subtítulo número 22, pero también eso está relacionado con la supervisión en terreno, lo que hablábamos de los viáticos. La supervisión en terreno ocurre esencialmente durante el segundo semestre, que es cuando se hace la mayor cantidad de inversión hacia las familias, sobre todo en este programa donde se compran, quienes están familiarizados con los programas de FOSI, cuando se compran los hornos, las máquinas de coser, ahí es cuando se hace la mayor supervisión en terreno. ¿Y cuál es la evaluación que tienen para enfrentar la baja de recursos en viáticos? ¿Qué es significativa? Disculpe, Presidenta, ¿en qué sentido la evaluación? Aquí se expuso que la cantidad de recursos que había para viáticos había ido disminuyendo en el tiempo, pese a que había más funcionarios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a hacerlo? Y voy a poner contexto. Hoy día tenemos una situación dramática en Maule, no sé cómo está en Ñuble y en O'Higgins y en Biobío, pero Maule es un buen ejemplo. ¿Cómo van a hacerlo para, uno, revisar los programas que habían definido, porque la situación cambió, y dos, desplazarse en terreno con la cantidad de viáticos que tienen, que es significativamente menor? Gracias, Presidenta, por la aclaración. Yo diría dos cosas esencialmente. Uno es lo que siempre nos llama la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, eficientar el gasto. Entonces estamos también trabajando con la Subdirección de Programas en eficientar el gasto. Y dos es, lo de viáticos, para ser bien honesto, veníamos trabajando hace mucho tiempo, porque nosotros también como equipo directivo reconocemos que hay una falencia, y la propuesta que tenemos y lo que estamos tramitando nos permitiría cumplir con la supervisión en terreno a juicio de los equipos técnicos y cumplir así con la totalidad de los compromisos. Entonces,
la propuesta que entregamos el 21 de agosto debiese permitirnos llegar a aquello, y es parte de lo que estamos tramitando. Perdón, director, ¿cómo van a reorganizar la ejecución presupuestaria del FOSI en las regiones afectadas por la catástrofe? Especialmente, por ejemplo, el programa de habitabilidad. ¿Cómo lo van a hacer? Sí. ¿Han pensado eso? ¿Han conversado con los municipios o con los gobiernos regionales? La situación es bien dramática. No, estoy muy de acuerdo con lo que plantea senadora. En particular, el programa de habitabilidad, nosotros hacemos la asistencia técnica. Quizás ahí la reorganización se la dejaría a la subsecretaria Gallego, que ellos son los que deciden la inversión programática del programa en particular. ¿Pero están pensando en reorganizar los programas del FOSIS ustedes como dirección? Este año es difícil porque ya tenemos todo licitado y los recursos están completamente comprometidos. Lo que sí podemos hacer, y es parte de lo que estamos conversando, pero como un paquete más integral de gobierno donde la ministra Toro es la coordinadora, son recursos extraordinarios porque además es diferenciado. Los programas regulares de FOSI son postulables. Este caso en particular tenemos gente identificada con nombre y apellido en una dirección puntual que requiere ayuda y por lo tanto eso viene por la vía de emergencia y eso lo podemos hacer vía suplementación de recursos. En particular, lo que ocurrió también es con los incendios de la zona sur, Ñuble, Biobío, Araucanía, hubo una replanificación y destinamos más recursos para ir en ayuda de las familias afectadas, pero eso nos permitió la holgura de que fuera a principio de año, esta vez tiene que ser por inyección de recursos. Se lo hago más fácil. Nos podrían hacer llegar todos los programas que tienen en Maule y las regiones afectadas por el temporal, no en general, sino que en particular, porque resulta que si desapareció el negocio, voy a inventar, la panadería a la que ustedes habían decidido ayudar, y no existe, obviamente esos recursos hay que replantearlos para ayudar obviamente a esa familia. Entonces, ¿nos pueden hacer llegar, por favor, esa información? Sí, le vamos a hacer llegar esa información por región afectada, comuna y línea programática. Completamente. Y identificar los beneficiarios. No con nombre, pero sí saber quiénes son. Ok. Una pregunta, porque dado que quedan 5 minutos para el tiempo en que estuvo citado esto y claramente no van a alcanzar a exponer todo, pero viendo este cuadro, el 5.1 que usted presenta acá, me imagino que la respuesta va a ser la misma que me dio a la primera pregunta. En el primer semestre nos dedicamos a licitar, etcétera, etcétera, y aplicamos en el segundo semestre. Porque la verdad es que el acceso a el Yo Emprendo, Semilla y el programa de empleabilidad, sobre todo el Yo Emprendo, que es enseñarle a la gente a pescar, para que ellos puedan pescar y no entregarle, tiene un 4,23 de ejecución. Supongo que la respuesta que me dan es la misma que me dio antes, pero me gustaría escucharla. Gracias, diputada, director. Presidenta, por su intermedio, agradecerle a la diputada. Efectivamente, es el programa que, como usted bien plantea, enseña a pescar. Cuando digo, y ahí lo que estamos haciendo en ese 4% es enseñando a pescar, el 60% de los recursos es comprar las cañas, y las cañas las estamos comprando después que estamos enseñando a pescar. Podemos discutir si es que quizás hay cosas que se debieran adelantar como parte de lo que podríamos optimizar para el segundo año, o sea, para el próximo año de gestión, pero solo hacer el alcance técnico, que es, si nosotros adelantamos mucho las compras y la ejecución, puede que estemos comprando cañas cuando en realidad la gente lo que necesita hacer es sembrar cosas. Y ese es el riesgo que estamos teniendo, sobre todo en las familias más vulnerables, pero puede ser parte de lo que tengamos que discutir. Nosotros técnicamente en eso estamos completamente abiertos a conversarlo. Eso. Gracias, director. No, tengo el último programa, el 04. Uno más, disculpen. Respecto al programa 04, aquí tiene dos grandes líneas. La línea número 24, que son transferencias corrientes. Ese es el programa Familias, ex programa Puente, que ejecutamos en conjunto con los municipios. Ese tiene un nivel de ejecución del 57%. Al día de hoy, esa ejecución es cercana al 85%. Y después están los programas de cohesión social, que eso está contenido en el subtítulo número 23, transferencias de capital. En particular, también hay una ejecución cercana al 7%,
como plantea la diputada Navellán, tiene la misma lógica también. Ahí trabajamos con comunidades. Esto es bien particular. Lo que hacemos es trabajar con comunidades y en territorios donde en general no hay organizaciones. Nosotros construimos la primera organización y el fondo de inversión es la excusa para que la gente se reúna. Esta metodología en particular, que es la de la última, intervención en territorios, 330303 o 003, es una metodología que ha ocupado MIMBU para ver cómo llegar con soluciones habitacionales a campamentos, la Subsecretaría de Prevención del Delito, en torno a barrios prioritarios. Entonces, estos programas que estamos teniendo aquí de cohesión social, que son tremendamente necesarios en el país en el que estamos viviendo, donde necesitamos que la gente, para tener mejores vidas, sepa quiénes son sus vecinos, a qué colegio van los hijos de sus vecinos, son tremendamente importantes. Esos territorios están ocurriendo y los fondos de inversión también ocurren entre agosto y octubre de este año. También nos comprometemos, Presidenta, a enviar a octubre la ejecución presupuestaria para dar cuenta de los compromisos. Y asociada a lo que pasó con el temporal, yo perdonen que insista, pero todas las líneas de trabajo de ustedes, por favor, mándenla detallada con las zonas afectadas. Por eso, para saber qué es lo que están haciendo y cómo van a reorientar, si es necesario, obviamente, los programas, y si no es necesario, por qué, para tener claridad respecto de esto. ¿Ya? Sí, Presidenta. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, gracias al director, por supuesto, por explicarnos detalladamente el tema de la ejecución. Nosotros, desde el Ministerio, desde que yo asumí, hemos estado trabajando junto con el director y, bueno, respecto del tema que se trataba en la primera parte, con toda la disposición. Entendemos la situación de funcionarias y funcionarios, de los temas que nos han planteado, algunos que son muy importantes para el funcionamiento del servicio, finalmente para las familias. Lo he visto también a propósito de lo que usted señala en las zonas que requieren un especial apoyo por la reconstrucción, en algunos casos, junto con, por ejemplo, en el caso de O'Higgins, con el gobernador regional, estamos trabajando en poder redestinar recursos específicamente a las personas afectadas, y podemos evaluar también, como decía el director, con recursos extrapresupuestarios, o sea, tenemos que gestionar recursos extrapresupuestarios para poder atender la emergencia, pero toda la disposición a eso está, y la disposición a llegar a un entendimiento con las demandas de los funcionarios y poder, o sea, así hemos estado trabajando desde el primer momento junto con el director, con la propuesta que se expuso hoy, que es la propuesta que hemos podido hacer responsablemente, compromisos que podemos adoptar y cumplir, pero toda la disposición a seguir este diálogo para poder ir avanzando. Y especialmente valoro la disposición de la Comisión para la discusión presupuestaria que viene. Nos vamos a encontrar ahí y, bueno, todos ustedes tienen experiencia, saben cómo se dan estas discusiones, y hay cosas, por ejemplo, como los viáticos. A mí me tocó verlo también en el ministerio donde estuve antes, en bienes nacionales, que también es muy fundamental el despliegue en territorio. Hay una razón que ha venido pasando en todos los servicios del Estado de disminución de los viáticos, porque hubo una disminución natural durante la pandemia que no se ha recuperado en general. Y ahí es bien importante poner el énfasis en que los viáticos son fundamentales para el despliegue territorial, porque muchas veces en la discusión presupuestaria los viáticos tienen no tan buena fama, tienen el prejuicio de que pueden ser innecesarios, cuando es todo lo contrario, y ahí creo que es súper relevante el rol de los parlamentarios y las parlamentarias para relevar ese tema. Los viáticos no son un abuso, al contrario, son fundamentales para los servicios que tienen que cumplir sus funciones territoriales, así que les agradezco esa disposición y espero que podamos trabajarlo también en la formulación presupuestaria, y aquí con la subsecretaria, con las otras dos subsecretarias que estuvieron aquí la semana pasada, tenemos toda la disposición a ese trabajo en conjunto. Subsecretaria, ¿no? Muchas gracias. A ver, ministra, yo creo que quedan varios temas anotados y como pendientes y tareas de ustedes. A mí me preocupa el cómo este servicio y otros, pero sobre todo pueden revisar los programas y en el caso de las zonas afectadas, y eso vale también para lo que pasó con los incendios,
pueden reordenar las prioridades y los programas para poder dar respuesta a la urgencia, porque no se trata de que solo se necesiten más recursos, a lo mejor hay que reordenar los existentes para poder dar respuesta a las urgencias que hoy día se han instalado encima de la mesa. Y respecto al tema viático, créanme que soy súper consciente de la necesidad de ellos, he sido directora de servicio, y esto es algo que conversábamos en una de las sesiones pasadas. Uno de repente se pregunta, ¿para qué están los servicios públicos si estamos entregando platas a terceros para que hagan las pegas de los servicios públicos? Y le entregamos plata a terceros para temas que no son relevantes, y a los servicios públicos les cortamos los viáticos. Entonces es como absurdo, ¿ya? Y por eso es tan importante revisar esto. ¿Cuál es la necesidad real de recursos para que los servicios públicos que tienen que hacer esta tarea la puedan hacer? Porque si no, estamos pagando sueldo para gente que no puede moverse, no tiene mucho sentido. Y necesitamos que estén en el terreno. Hemos visto las imágenes estos días de los ministros desplegados que no dan abasto para llegar a todos los territorios, y si sus funcionarios no pueden llegar, la verdad es que es como un sinsentido, y la gente se siente sola. Senadora Carvajal. Sí, mire, primero decir, por su intermedio de presidenta, al Ejecutivo, a los funcionarios, que es importante agradecer también. Yo soy parte de unas regiones más afectadas, la región de Ñuble, lo decíamos, no solo ahora, también temporal pasado, también en los incendios. Y la verdad es que los funcionarios públicos se sacan, perdón la expresión, la mugre. O sea, y con recursos propios. Yo me sorprendo muchas veces cuando me dicen, no, yo tengo que ir allá y tomo mi auto, y a veces, como decían, tomo la micro, y lo hago porque siento que esa reunión con esa mujer o con esta comunidad es absolutamente necesario. Si no, no tenemos el checklist para que podamos avanzar en sus proyectos o en la programación, en lo que significa llegar con un subsidio, un recurso. Agradecer también a la ministra. La ministra fue encargada para la reconstrucción del tema de los incendios, y también la vimos, y de las inundaciones, y después la vimos en esta semana también allá, lo vimos a los directores de servicio a nivel regional, también al director nacional, a los funcionarios. Entonces, bien decía usted, nosotros aquí tenemos un compromiso de legislar, pero no podemos llenar de solo obligaciones sin generar los recursos destinados. Y uno lo dice porque todos acá representamos a regiones. Sabemos lo dificultoso que es incluso para uno movilizarse a zonas apartadas. Lo es mucho más para los funcionarios, que además muchos no tienen ni se les paga hora extraordinaria. Y es así de claro. Entonces decimos, ¿cómo? No es que llegue a las 5 y va a marcar la tarjeta y se va a la oficina, porque está a 50 kilómetros, 60 kilómetros, tiene que volver. Y eso creo que nosotros debemos ser súper claros, que si bien tenemos que legislar, tenemos que poner, como se dice en lo cotidiano, las fichas donde corresponden. Y hoy día los recursos tienen que ir a desarrollo social, tienen que ir a agricultura, tienen que ir al MOP, porque de verdad, si no, nosotros suplementamos esas cuentas y estamos subobservantes también de la ejecución, no vamos a avanzar y vamos a hablar siempre sobre lo mismo, y no queremos eso. Queremos que el Chile cambie para mejor. Así que bueno, mi gratitud también a todos, y lo digo a nombre de mi región, que me toca representar, que es la región de Ñuble. Muy bien, muchas gracias, senadora. Tenemos un problema de hora, tenemos una sesión especial justamente por este tema en el Senado, así que por eso no vamos a pedir extender la sesión. ¿No está convocada, ministra? Solamente. Bueno, tenemos un problema ahí. Ya, vamos a levantar la sesión. Nos quedan del Ministerio de... por favor, queremos mucho a todos nuestros colegas aquí en el Senado. Nos quedan, además es del Maule, así que... Sí, oye, nos quedan en este ministerio INJUV, CONADI, SENAMA, SENADIS, ¿ya? Y Mejor Niñez, sí, que ahí, Servicio de Protección. Ahí ese va a ser bien álgido por los hechos de la sesión del día de ayer en la Cámara de Diputados, que nos llegaron. Y lo comentábamos con la ministra antes de partir la sesión. Así que nos faltan 5 servicios. Vamos a seguir la próxima semana, la subsiguiente, porque la próxima semana vamos a ver el tema de... Dale, con ministra, si no quiero ser ministra. Ya. No. Tampoco.
Oye, vamos entonces a seguir la próxima semana con el tema CACEN, que vamos a, para los colegas que no estaban, vamos a partir con CACEN la próxima semana para que pueda explicar la subsecretaria y vamos a tener unos invitados para ver esta polémica que a lo mejor es de verdad inoficiosa y creo que es importante que la podamos despejar. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos avanzar. Ministra. Presidenta, aquí me sugería la subsecretaria, si es que es posible que la próxima semana, igual para ir avanzando, además del punto de CACEN, sí, podamos ver algún servicio, por la ejemplo, idea es que sigamos con el orden que teníamos hoy día y tocaba a INJUB, ¿no? INJUB y luego CONADI. INJUB creo sí, que es viable con... Sí. O sea, y ojo, con en CACEN. CONADI, ministra, está el mismo tema de FOSIS, el tema de los grados, ya para que lo traigan preparado. Lo digo porque nos reunimos también los colegas con los funcionarios de CONADI que nos vinieron a plantear el tema y ahí yo le anticipo, voy a volver a plantear algo que no he logrado con ningún ministro, a lo mejor lo logro con usted, que deje de ser programa y discutido año a año la presencia de CONADI en el Maule. Tienen que ir a Cañete las personas del Maule, de verdad una vergüenza. Esto no tiene que ver con este gobierno, se repite histórico. Exactamente. Y yo creo que a muchos colegas le pasa lo mismo que a nosotros. CACEN, INJUB, CONADI. No sé si logremos llegar a CONADI, pero que estén preparados, porque si no, ¿ya? ¿Se acuerda? Sí. Muchas gracias.